Nada hacía presagiar problemas en ese día de primavera, 7 de mayo de 2003 Rusia, región de Rostov. El sol brillaba amablemente en la calle, los árboles frutales florecían y la naturaleza parecía alegrarse del hermoso día. En un día así, era un pecado no reunirse todos juntos y no hacer una fiesta. La numerosa familia Macy decidió organizar una reunión en honor a los Mansky. Las puertas de su casa particular no estaban cerradas porque constantemente alguien iba y venía trayendo o llevando productos o comida ya preparada. Organizaron la comida en el patio, bajo el cerezo en flor. Había ruido, bullicio y se sentía la anticipación de la fiesta. Romka, el vecino, también se asomó a la fiesta. El invitado, disfrutando, preguntó: ¿Qué huele tan rico aquí? Se percibe desde la calle. A Román y su familia los conocían todos en la zona. Sus parientes trabajaban en la correccional de Shashtinsk y tenían buena reputación. La madre de Román no pudo tener hijos por mucho tiempo, como si una mala suerte siguiera a su familia. Todos los bebés morían irremediablemente al nacer, así que la mujer desesperada ya había enterrado a 5. El hermano gemelo de Román murió al nacer, por eso Román fue el hijo tan esperado y muy querido por su familia. Bueno, al menos así siempre parecía desde afuera. El chico terminó bastante bien la escuela local y luego ingresó a la UNIK. Román estudió un par de años en la Universidad Estatal de Rostov, en otra ciudad, pero no obtuvo el título. No se sabía si lo expulsaron o él se dio de baja. Los vecinos dudaban y la mamá de Román no hablaba mucho. Pero ahora, el joven de 22 años andaba sin hacer nada y de hecho era un mantenido de sus padres. La familia Massey sabía que el chico vecino era un mantenido, así que lo invitaron a la mesa como buenos vecinos. Había suficiente comida para todos y el chico siempre fue educado, tranquilo y causaba buena impresión. Lo conocían desde niño, creció ante ellos, por eso no dudaban en invitarlo a la casa, no solo al patio. Todos eran de aquí, no extraños. El miembro más joven de la familia Massey, Sasha, tenía 6 años y además se aburría con los adultos, así que, después de picar algo del plato, salió corriendo a seguir jugando. Poco después, Román, el joven vecino que fue a saludar, también se despidió. Gracias, todo estuvo delicioso. Ya es hora de irme, ya abusé de su hospitalidad. Román se levantó y se despidió cortésmente. Afuera oscurecía, las mujeres recogían la mesa y los hombres seguían conversando y bebiendo, cuando un fuerte grito desde la calle interrumpió la armonía familiar. Sergei, un tipo se llevó a tu Sashka hacia el bosque, y ustedes están en el canal Strashnota. La historia que les contaré hoy está basada casi por completo en los relatos de testigos presenciales. Natalia Massey escuchó el sonido de platos rotos. A la madre le dio un malestar y apenas pudo controlarse para correr tras su esposo, que salió corriendo. En la calle ya estaban otros vecinos, incluidos los padres de Román. Todos corrieron a la franja boscosa, donde, según un vecino, alguien llevó al pequeño Sasha de 6 años. «Sasha, Sashenka», gritaba con todas sus fuerzas Natalia, esperando que su hijo la escuchara y respondiera, pero lo único que recibió como respuesta fue un silencio absoluto. Hasta el amanecer, toda la familia Massey junto con los vecinos buscaron al niño, pero no lograron encontrarlo. La policía local también se unió a la búsqueda, pero tampoco tuvo éxito. Tras búsquedas fallidas, los policías optaron por interrogar a fondo a los familiares de los desaparecidos. El agente de policía pidió a los padres, cortés pero insistentemente: «Cuéntenme con detalle dónde y cómo vieron por última vez a Samu Santa». Era doloroso ver a Natalia, la madre de Sasha. Estaba al borde del desmayo y su rostro, por la pena, se veía demacrado y envejecido. Los policías entendieron que no lograrían nada de la pobre madre en ese momento, así que centraron su atención en el padre. Él empezó torpemente su triste relato tosiendo.
Todos estábamos sentados en la mesa. Sashka estaba con nosotros. Primero se sentó un rato en la mesa y luego se fue a jugar. Él nunca se alejaba. Jugaba en el patio o cerca de la casa, incluso en la tarde, ¿verdad?, aclaró el agente al padre. Sí, probablemente, continuó recordando Sergei, y una arruga de preocupación apareció en su rostro. Había muchos invitados y poco espacio para él, así que pudo salir, correr con los niños o andar en bicicleta. Usted dice que tenía muchos invitados. ¿Había entre ellos personas ajenas? No, todos eran de la familia, respondió Sergei, sin entender para qué eran todas esas preguntas y en qué podían ayudar. En la búsqueda del hijo desaparecido, también entró el hijo de los vecinos. Recordó de repente la suegra de Natalia, que andaba ocupada alrededor de ella. Es amigo de su nieto, vayan también. Es un holgazán mayor, expulsado del instituto, vaga sin rumbo, sin encontrar su lugar. A sus 22 años, aún depende de sus padres. ¿Román estaba con usted cuando desapareció el niño? Natalia se levantó de repente. Romka se fue primero. Media hora después, otro vecino llegó corriendo y gritó que un hombre se había llevado a Sasha al bosque, así, así, así. Cuando ustedes y los vecinos buscaban a Sasha, Román también lo hizo. No lo sé, yo no lo vi, respondió Sergei. No era momento para fijarse en los vecinos. Todos estaban nerviosos y empezó el alboroto. El detective se apartó a un lado y les habló en voz baja a sus compañeros. Hay que llevarse a ese vecino y hablar bien con él. La mañana del 8 de mayo llegó. La búsqueda del niño fue infructuosa y la esperanza de hallarlo con vida se desvanecía cada minuto. Los policías cruzaron la calle y llamaron a la puerta de los vecinos, Massey. «¡Abran la puerta, dueños!», gritó el oficial local, quien también ayudaba en la búsqueda. La luz de la casa se encendió y tras un rato salió el padre, Vyacheslav. «¿Qué pasó? ¿Hallaron a Sasha?», preguntó asustado. No, no lo encontramos, tío Slav. Por favor, llame a Roma si está en casa. Claro que está en casa. ¿Dónde más podría estar? Como un trabalenguas, murmuró Vyacheslav y gritó. Lili, llama a Romka. El oficial quiere hablar con él. Pocos minutos después, un joven alto de cabello oscuro apareció en la puerta y miró cauteloso a quienes estaban en el umbral, moviendo sus grandes ojos castaños entre ellos. «¿Roman Vyacheslavovich?», preguntó el detective. «¿Sí?», respondió el chico en voz baja. «Acompáñenos. Necesitamos hacerle unas preguntas». «Háganlas aquí», respondió Román, encogiéndose y buscando protección mentalmente en sus padres. «Aquí el ambiente no es adecuado para una conversación sincera», respondió firmemente el oficial. «Si no vienes por las buenas, entonces tendremos que detenerte hasta que se aclare la situación». «Espere, ¿de qué se trata?». El padre intervino. ¿Sospechan de algo? El oficial respondió evasivo. Nuestro muchacho aún no está. Pero cuanto más se empeñe él y más interfieran ustedes, más motivos tendremos para dudar de su inocencia. Es mejor aclarar todo de inmediato y no volver a este asunto. Estamos obligados a interrogar a todos los que estuvieron cerca del lugar del incidente esa noche. A los padres de Roma les pareció lógica la explicación y no impidieron sus viajes a la comisaría. Román estuvo callado todo el camino y en la oficina se quedó mirando fijamente. «Román, ¿vas a seguir callado o al menos nos vas a contar algo?», preguntó el agente. «No tengo nada que decirles», contestó el chico, mirando al vacío. «¿Viste ayer en la noche al niño vecino, Sasha, cuando nació, en el patio de la familia Massey?» Al mencionar al niño desaparecido, Román de repente se estremeció por completo y eso no pudo pasar desapercibido. Ahora decenas de ojos lo miraban fijamente. Todos entendían que el chico ocultaba algo. Tragó saliva nerviosamente y se removió en la silla. Los detectives entendieron que debían seguir presionando al sospechoso, aunque al principio pensaban que, por alguna razón, él estaba encubriendo al verdadero criminal. «¿Escuchaste que ayer Sashka Massey desapareció otra vez?», preguntó el detective. Roma lo miró asustado y guardó silencio. «Los padres deben saber qué le pasó a su hijo», agregó el agente. «Ellos se lo merecen». Román bajó la mirada, pero el policía siguió presionando.
Piensa tú mismo, si te pasara algo, tu madre querría saber qué te sucedió. ¿O es mejor dejarla en la oscuridad y que sufra con dudas y suposiciones? Quizás Sacha sigue vivo y espera ser rescatado. Ahora cada minuto importa. Román miró a los detectives con sus ojos castaños. Guardó silencio un momento, como reuniendo sus pensamientos, y luego susurró: No, no lo estoy esperando. Todos guardaron silencio de inmediato, sorprendidos por la noticia. Nadie esperaba oírlo así. Finalmente, el agente principal logró decir con esfuerzo: ¿Dónde está? En la franja del bosque. Lo cubrí con ramas y tierra. Yo les mostraré, respondió Román. Al dirigirse al lugar indicado con el detenido, los policías temían lo que les esperaba allí, pero lo que encontraron resultó ser aún más horrible. Bajo tierra y ramas estaba el cuerpo destrozado de un niño de 6 años. El niño estaba desnudo y su abdomen era una masa sangrienta, como si lo hubieran mordido perros callejeros. Pero antes de la llegada de la policía, el cadáver no había sido desenterrado, así que no fueron los animales quienes lo hicieron. Los policías apenas se contenían para no estrangular al hombre de mirada ausente junto a ellos. En sus ojos no había remordimiento ni compasión. Aún faltaba que los policías informaran todo a los padres. ¿Cómo se puede contar y mostrar eso a los familiares? En la investigación se reveló que Román mató al niño vecino a pocos pasos de donde lo hallaron sus padres. El riesgo de ser atrapado lo motivaba aún más. Abusó del niño, le quitó la vida apretando sus manos en el cuello y luego se burló del cuerpo todo lo que quiso, pero ni siquiera eso fue suficiente para él. Tras todo lo que hizo, hundió los dientes en la carne tibia del pequeño y comenzó a morderlo como un caníbal. La sangre en sus labios y el sabor metálico en la boca excitaban más a Yemelyansev. Román perdió completamente el control y destrozó el cuerpo del niño como una bestia salvaje. Cuando hallaron el cadáver, el abdomen y la ingle del niño estaban gravemente desgarrados por mordidas. La pericia confirmó que estas lesiones fueron causadas póstumamente precisamente por una persona, no por un animal. Durante las acciones de investigación, Román confesó también varios otros homicidios. Primero, una mujer vagabunda en el cementerio de Shashtinsky en febrero de 2003 y luego Misha Rashchepkin, que tenía 7 años en febrero de 2002. Misha y Sasha se fueron voluntariamente con Román. A Misha lo atrajo a la construcción ofreciéndole juntar chatarra juntos y prometiéndole dinero por eso, y a Sasha le prometió mostrarle un cachorro pidiéndole que ayudara a alimentar al perrito. Especialmente Sasha, porque ya habían visto a Yemelyansev y no tenían motivo para desconfiar de él. Al principio, nadie creía que Sasha había muerto a manos del tranquilo vecino, y eso lo salvó de la represalia de la gente. A todos les parecía demasiado inofensivo Roma Yemelyansev, que vivía al lado, pero en realidad fue él. La confusión creció porque el padre de Misha ya cumplía una condena de 12 años por privar de la vida a su hijo. Esto se refiere a la introducción inmediata de la pena de muerte y la infalibilidad de las sentencias. El caso de la muerte de Rashchepkin se resolvió apresuradamente. El padre alcohólico, estando de resaca después de una borrachera de 2 semanas, confesó que él mismo privó de la vida, naturalmente bajo la presión de los policías y bajo los efectos del alcohol. Y además, la esposa alcohólica, que aún no se había recuperado de la borrachera, también confirmó que, según ella, el esposo solía golpear a los niños con frecuencia. Así que esta vez, sin medir sus fuerzas, golpeó al más pequeño hasta la muerte y le cortó los órganos genitales a su hijo para encubrir las huellas y confundir la investigación. Y a nadie le molestó que al niño no solo lo golpearon, sino que también abusaron de él y solo después le quitaron la vida asfixiándolo y lo apuñalaron con un cuchillo. Luego se burlaron del cadáver durante mucho tiempo y después de cortarle los órganos genitales intentaron quemar el cuerpo. Nadie cuestionó al padre biológico sobre sus acciones con su hijo. Que el hombre se retractara en el tribunal no le importó mucho al juez. No dio detalles, pero devolvió el caso a la fiscalía para más investigación.
pero ahí no vieron motivos para absolver a Rashchepkin. Revisaron los materiales, corrigieron las inconsistencias y los enviaron otra vez al tribunal. Ahora el juez no se opuso. Era más sencillo condenar al alcohólico Alexander Rashchepkin sin coartada ni buen abogado que buscar al verdadero culpable y determinar la verdad en este caso tan grave. En el caso de la muerte de Misha había muchas inconsistencias y estaba armado con hilos muy visibles. Supón que el perito no notó al inicio las marcas de manos en el cuello de Misha y reportó como causa de muerte un traumatismo cráneoencefálico. En el informe tampoco mencionaron el abuso y el papá de Misha no lo admitió ni bajo presión de la investigación. Él solo respondió a la pregunta sobre los órganos genitales cortados, diciendo que no recuerda por qué lo hizo y supuso que probablemente fue para confundir a la policía. No recordaba exactamente con qué lo hizo el padre, decía que fue con un florero y luego con un martillo, contradiciéndose todo el tiempo. Los testimonios de testigos que vieron al niño con un joven en una tienda cerca de su casa el día de su muerte no fueron tomados en cuenta por la policía. Cuando el caso llegó a los tribunales, la esposa de Rashchepkin, sus amigos de bebida y su hijo mayor decían lo mismo. Afirmaban que Misha fue golpeado hasta la muerte por su propio padre, y uno de los amigos incluso aseguraba que ayudó a llevar el cadáver a la obra en construcción. Por eso luego cumplió 2 años en una colonia penal. Por eso, los habitantes de Shakti, sabiendo perfectamente cómo trabaja la policía local, dudaban mucho de que esta vez hubieran atrapado al verdadero asesino. Muchos creían que culparían a otro inocente, pero solo la madre de Román sabía que su hijo sí era culpable. Ella descubrió las tendencias enfermizas de su hijo desde pequeño, cuando él le rompió el cuello a un gatito frente a ella. Pero en vez de estremecerse, la mujer, horrorizada, vio en el rostro del niño un gran placer. Desde entonces, ella esperaba algo similar cada día, por eso incluso llevó al niño con el famoso psiquiatra Bujanovsky, quien alguna vez habló con Chikatilo. Por cierto, hay un video sobre él en el canal Strashnota. Ahí el niño recibió tratamiento anónimo bajo el seudónimo de Igor Elizarov. Pero, al hacerse adulto, Román decidió que ya no necesitaba tratamiento médico ni supervisión constante, así que dejó de asistir a la clínica Fénix. Esto marcó el inicio de su transformación en criminal. Sin medicamentos ni la debida ayuda psiquiátrica, Emeliantsev se quedó solo frente a sus demonios internos y al final ellos terminaron por dominarlo por completo. La madre ocultó a todos, incluso a su esposo, el tratamiento de Emeliantsev en una clínica psiquiátrica privada. Román, que no era tonto por naturaleza, no mostraba agresión en público, así que no había motivo para acusarlo. Al final, la enfermedad mental de Emeliantsev se supo solo durante la investigación. La historia clínica de Román, con hechos de su visita a una clínica privada, figura en los materiales del caso penal, a solicitud de su abogado. Román intentó eludir responsabilidad penal, por eso le dijo a su defensor que había ido al psiquiatra de niño. Resultó que después de terminar el tratamiento en Fénix, el estado psicoemocional de Román se volvió inestable, lo que afectó mucho no solo su bienestar, sino también su rendimiento académico. El que era un estudiante ejemplar de economía en la URG fue expulsado y poco después su novia lo dejó. Deprimido y dejado a su suerte, Emeliantsev vagaba por la ciudad, prefiriendo lugares solitarios como parques y cementerios antiguos. Los cementerios lo atraían. Su fascinación por los muertos surgió hace tiempo. De adolescente desenterraba tumbas recientes. Al ser expulsado de la universidad, buscó trabajo en la morgue para acercarse a los objetos de su deseo. Conseguir un trabajo tan lucrativo no era fácil, así que optó por la opción más accesible, visitas gratuitas al cementerio. Lilia Emeliantseva notaba el estado de su hijo, pero nunca informó sobre las inclinaciones de Román. Bukanovsky lo advirtió de inmediato, si no trataban a su hijo, sería un maníaco.
Sin embargo, la madre no hizo nada después de que su hijo rechazó el tratamiento. En Phoenix no se compartía información sobre denuncias anónimas ni la clínica privada, y tampoco era sencillo en la familia Yemeliantsev. El hijo tan esperado por la madre resultó, en realidad, no ser tan necesario, al menos para su padre. El padre golpeó varias veces a Roma y a los 9 años, tras una golpiza, sufrió una grave lesión en la cabeza que empeoró su salud mental. A esa edad, el niño comenzó a jugar juegos aterradores, torturando y matando animales, y a los 12 años su madre lo llevó a la clínica de Buchanovsky. Cabe destacar que, de niño, Roma dibujaba sus fantasías maníacas en terapia en Phoenix. Entre los dibujos dedicados a quienes quería quitarles la vida, había un niño y una mujer sin hogar. Al mismo tiempo, Emeliantsev permanecía tranquilo, pese a su temprana conciencia de su sed de matar y torturar personas. Incluso los jueces se sorprendían de su sangre fría y equilibrio. Al entender que el joven vecino fue quien mató a Sasha, sus familiares suplicaron a la policía y fiscalía que les entregaran a Romantsev para hacer justicia a ellos mismos. La gente no quería esperar la sentencia, especialmente sin saber el resultado. Pero aunque los policías también querían estrangular al maníaco con sus propias manos, tuvieron que contenerse a sí mismos y a los familiares de la víctima. Los parientes luego juraron que de todos modos se vengarían del maníaco, sin importar lo que les costara. Sasha fue enterrado en un ataúd cerrado, y su madre, bajo tranquilizantes, apenas podía moverse y la llevaron casi en brazos al cementerio. En el cementerio había llanto y un aullido espeluznante. Familiares, amigos y conocidos lloraban. Los gritos cesaron cuando el sacerdote inició el responso. La madre y el padre nunca superaron la muerte de Sasha. Natalia, por el dolor, empezó a cantar porque ya no encontraba sentido en una vida que fácilmente te quita lo más valioso. El esposo se fue pronto y formó otra familia, donde tuvo una hija. Pero ni ahí halló la simple felicidad humana. En la noche del 29 de julio de 2025, toda su familia, él, su esposa y su hija adolescente, murieron en un terrible accidente cerca de la ciudad de Oksay, en la carretera M4 Don. Regresaban del mar tras las vacaciones de verano. Noticias similares en el canal de Telegram strashno.tu. Suscríbanse. Así que el malvado destino, que ya había afectado a la familia Massey con un hijo, no se detuvo ahí. Si quieren ver más videos, entren a Boosty. Si eres de Rusia, usa Boosty, y si no eres de Rusia, usa Patreon. Ahí te esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Aunque Emeliantsev confesó el 25 de abril de 2004, solo fue condenado por quitarle la vida a Sasha Massey y por intentar hacerlo con una mujer sin hogar. Nunca encontraron su cadáver, por eso la investigación concluyó que Roman en realidad no le quitó la vida y que la vagabunda, al recobrar el conocimiento, no acudió a nadie y simplemente huyó. Y solo en octubre de 2008, Emeliantsev fue condenado también por el cruel asesinato de Misha Rashchepkin y por actos de carácter sexual en su contra. Todo ese tiempo, hasta 2007, un hombre inocente, Alexander Rashchepkin, estuvo en prisión. Las razones son obvias. El sistema protege a los suyos hasta el final. Para liberar a Rashchepkin, fue necesario llevar ante la justicia a los agentes de policía que le sacaron la confesión a la fuerza. Solo los peces pequeños sufrieron la justicia, los agentes de menor rango, mientras que los principales responsables, el investigador de la fiscalía, el fiscal de la ciudad de Shashti y el juez, por supuesto, quedaron al margen. Salieron impunes, pero son ellos, al final de cuentas, quienes son responsables de llevar a un inocente ante la justicia penal. Alexander Rashchepkin no recibió disculpas, rehabilitación ni compensación por 5 años de encarcelamiento ilegal. Solo sufrió humillaciones, problemas de salud y acabó viviendo en la calle.
Los habitantes de Shakti vieron a Rashchepkin rondar los basureros durante años. Luego desapareció y nadie sabe dónde está. Mientras tanto, Roman Emeliantsev cumplió su condena en una celda solitaria en la colonia correccional de Novocherkassk. En mayo de 2020, regresó sano a Shakti, su ciudad natal, y siguió viviendo en una casa particular en la calle Shchendenko. El maníaco vivía solo porque muchos en la ciudad recordaban lo que hizo hace 17 años. Aunque la noticia sobre la liberación y regreso del cruel maníaco se difundió rápido por internet y Shakti, nadie se apresuró a vengar a las víctimas. En 17 años ha cambiado mucho. Incluso los testigos más jóvenes ya tenían familia, así que nadie quería arriesgar su libertad ni a sus seres queridos por una breve satisfacción de venganza de sangre. Emeliantsev se adaptó rápido a la ciudad, consiguió novia y empezó a trabajar en una gasolinera. Durante su tiempo en prisión, su estado mental no mejoró, por supuesto. Por eso incluso en la cárcel necesitaba constantemente la ayuda del psiquiatra de la prisión. Al salir en libertad, por insistencia del inspector supervisor, se registró en el dispensario psiconeurológico de Shashtinsky. Tras un año de observación, los psiquiatras locales aseguraban con autosuficiencia que Emeliantsev estaba completamente curado y sin necesidades insanas. ¿Y qué equivocados estaban? Porque esta historia tiene continuación. Pero en general, en cuanto a los participantes víctimas, Sasha y Misha, ellos son la encarnación de la confianza absoluta y la indefensión. Ambos fueron voluntariamente con un chico conocido, quien se aprovechó de su ingenuidad, atrayéndolos con promesas de juntar chatarra por dinero para comprar cachorros, verlos y alimentarlos. Morir a manos de alguien considerado aliado enfatiza la gravedad de la traición de Emeliantsev. Las familias de las víctimas, sobre todo la Massey, sufrieron el colapso de su mundo. Natalia, madre de Sasha, no superó el golpe, comenzó a beber y el dolor la quebró. Su esposo Sergei murió junto a su nueva familia al intentar empezar de nuevo, lo que genera una sensación de fatalidad que persigue a la familia. Alexander Roshchepkin, condenado injustamente, fue otra víctima del sistema. Él muestra claramente cómo el sistema destruye vidas sin asumir responsabilidad. La figura clave, cuya inacción fue uno de los factores de la tragedia, es la madre de Roman, Liliya. Ella sabía sobre las inclinaciones sádicas de su hijo desde la infancia. Ella intentó tratarlo, pero también guardó en secreto su enfermedad incluso de su esposo, y no tomó ninguna medida para obligarlo a recibir tratamiento o informar a las autoridades, aunque Bukhanovsky advirtió directamente que se convertiría en un maníaco si no recibía tratamiento. Su pasividad resultó fatal. Bueno, ni siquiera hablaré del sistema de aplicación de la ley y la justicia, que aquí aparece como un mecanismo orientado a soluciones simples y erróneas. El caso de los Rashchepkins fue totalmente inventado. La falta de motivo, la confusión en los testimonios y testigos que afirmaban ver al niño con un joven desconocido, todo esto fue ignorado, incluida la retractación del padre, y la fiscalía, tras filtrar los materiales, obtuvo una condena. En cuanto a la propia novela, es un caso clásico de formación de un asesino serial con tendencias sádicas y necrófilas. Su personalidad se formó por varios factores clave, siendo el principal la predisposición biológica y mental. Desde la infancia, sentía placer al causar sufrimiento y quitarle la vida a los animales, lo que indica un trastorno profundo. El segundo factor es el ambiente familiar. Era un hijo muy esperado, pero no era amado por su padre. Su padre le causó una lesión cerebral a los 9 años con sus golpizas, empeorando su estado mental. El tercer factor es la falta de tratamiento constante y obligatorio. En su adolescencia, siendo astuto e inteligente, fue a terapia y dibujaba a sus futuras víctimas en sus ilustraciones. Cometía sus crímenes con extrema crueldad, lo que sugiere obsesión por la violencia, incluso en el tribunal y la cárcel. Destacaba por su sangre fría y habilidad para manipular, simulando normalidad ante las audiencias para lograr su libertad. Y su final fue lógico.
Al final, esta historia es un ejemplo clásico de cómo una tragedia nace en la intersección de varios factores. Un grave trastorno mental en el criminal, la pasividad y el miedo de su familia, que conocía el peligro pero no lo previno, y la imperfección del sistema, que prefirió condenar a un inocente. El caso de Emeliantsev muestra que algunas personas llevan en sí un defecto irreparable. Las instituciones sociales a menudo no tienen herramientas efectivas para identificarlos, controlarlos y neutralizarlos a tiempo, lo que lleva a consecuencias irreversibles. Al final, Emeliantsev fue liberado, volvió a las minas y aparentaba normalidad, aunque en realidad era lo opuesto. Los agentes de policía vigilaban de cerca al exconvicto y en 2021 se descubrió que se había vuelto adicto a las sustancias. Emeliantsev fue detenido para levantar un acta administrativa y le encontraron una dosis encima. Al final, el 29 de julio de 2021, el tribunal de la ciudad de Shashtinsky lo condenó a 3 años y 9 meses de prisión por adquisición y posesión ilegal en gran cantidad. Durante el registro personal le encontraron no solo sustancias, sino también algunos de sus objetos personales, incluido su teléfono inteligente. El navegador estremeció a los inspectores con su contenido. Aunque los psiquiatras declararon a Emeliantsev cuerdo en 2020, sus aficiones no desaparecieron. Solo demostró ser más astuto y quizá más inteligente que los médicos. Él les decía exactamente lo que ellos querían escuchar. Los médicos calmaban su conciencia y a otros contando que el paciente se recuperaría totalmente de sus tendencias peligrosas para la sociedad. Y si los psiquiatras hubieran mostrado la debida vigilancia y competencia, seguramente habrían encontrado motivos para aislar al criminal liberado. Emeliantsev solo esperó el momento adecuado oculto. Por eso, no apeló la sentencia del tribunal, a pesar de que en la ciudad circulaban rumores sobre las sustancias que le habían plantado al maniático. De esto también habló Lilia Emeliantseva, la madre de Roma, durante su juicio por cargos de consumo y posesión. Pero su hijo la detuvo, diciendo que debía estar en prisión, ya que ya estaba de nuevo en la colonia. En 2022, Román firmó un contrato con la PMC y se fue a la línea de combate en el invierno de 2023. Emeliantsev murió en combate en algún lugar de la región de Lugansk. Sin embargo, no todos consideraron las acciones de Emeliantsev y otros maníacos como algo inmoral. En BK, durante el primer encarcelamiento de Román, surgió su grupo de fans con página propia. Ahí publicaban poemas del maníaco, que él enviaba a un administrador por mensaje privado. Las chicas escribían comentarios entusiastas y prometían esperarlo al salir de la cárcel. Después de la indignación pública, el grupo se volvió privado, pero cualquiera que quisiera podía unirse simplemente enviando una solicitud. ¿Qué opinan de este caso? Dejen sus comentarios, den like o dislike y vean otros videos del canal mientras sigan disponibles.